Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Roberto Guillén. Quiero hablarles este día sobre la obediencia a la palabra de Dios. Si tú has decidido servirle al Señor, debes de conocer su palabra para saber qué es lo que le agrada o qué es lo que a Él le desagrada. Vamos a ver este día el caso del rey Saúl. A él le fue dirigida la palabra de Dios por medio del profeta Samuel y él desobedeció la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios le dijo por no haber cumplido lo que ya anteriormente le había dicho. Libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo del 19 en adelante. Porque no has escuchado la voz de Yahvé, porque te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada a Yahvé. Saúl respondió: Yo he escuchado la voz de Yahvé, he seguido el camino por el que me envió, he traído a Gad, rey de los amalecitas, y he entregado a estos al anatema. Del botín el pueblo ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé tu Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor es la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de idolatría la terquedad, porque has rechazado la palabra de Yahvé. Él te rechaza para que no seas rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice la Escritura que Dios se complace más en la obediencia a su palabra que en los sacrificios. ¿Qué es lo que sucede con nosotros los católicos? Que muchas veces creemos agradar a Dios haciendo sacrificios y desconocemos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, cuando a Dios le agrada más la obediencia a su palabra. Muchas personas entre nosotros, entre nuestras filas católicas, ¿qué es lo que sucede? Buscan a Dios, creen en Dios, creen haber entregado sus vidas al Señor y hacen diferentes devociones, hacen diferentes novenas, hacen diferentes sacrificios, diferentes promesas, y está bien hacer esos sacrificios, pero cuando eso va acompañado al conocimiento de la palabra de Dios y a la obediencia a la palabra de Dios. Pero si tú desconoces la palabra de Dios y tú no obedeces la palabra de Dios, a Dios no le agrada eso. Los sacrificios se vuelven vanos si tú no pones en práctica la palabra de Dios, porque aquí lo ha dicho el Señor en su palabra, que Él se complace más en la obediencia a su palabra que en los sacrificios. No se trata de lo que tú creas que es mejor, no se trata de lo que tú creas que esto a Dios le va a agradar, a esto a Él le va a gustar. No, se trata de que tú conozcas su palabra y Él allí expresa lo que le es agradable, lo que le es desagradable. Nosotros como católicos se nos ha tachado que somos muy perezosos para leer la palabra de Dios, y tenemos que aceptar que eso es cierto. La mayoría de los católicos no conocen la palabra de Dios, no la leen. Muchos tienen una Biblia en su casa, muchos la tienen ya sucia, empolvada, destrozada. No leen la Biblia, les da pereza. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que todavía ponemos excusas y decimos cosas como: ¿de qué sirve conocer la Biblia si no se pone en práctica? Pero esas son excusas baratas por la pereza de no querer leer la Biblia, la palabra de Dios. Imagínate tú, si alguien lee la Biblia y no la pone en práctica, está mucho más cerca que tú de ponerla en práctica. Porque ¿cómo tú vas a poner en práctica algo que tú desconoces? Para poner en práctica algo debes de conocerlo.
Si el que lee la Biblia y no la pone en práctica, te digo que estará mucho más cerca que tú que no la lees y que la desconoces de practicarla. Entonces ya es tiempo que nosotros nos quitemos esas excusas baratas, que esas excusas que lo que pretenden es argumentar a favor de que somos perezosos para leer la Biblia. Nosotros tenemos que leer la Biblia. Eso es algo que nos lo recomienda la iglesia. Quiero leerte unos numerales del catecismo de la Iglesia Católica. Y quiero leer los numerales 131 y 133 del catecismo de la Iglesia Católica. Y dice así. El 131 dice: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente limpia y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a las sagradas escrituras. 133. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura habitual de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Esto es lo que nos enseña la Iglesia. Nos invita a que leamos la palabra de Dios. Es una fuente para nosotros de alimento espiritual. La Iglesia está recomendándonos que leamos la Biblia. Yo te recomiendo a ti que tú tengas una Biblia personal, una Biblia que te acompañe en tu lectura diaria, cotidiana, para que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios, lo que le es agradable y lo que le es desagradable. Es necesario que tú escudriñes la Sagrada Escritura, que tú la leas. Jesucristo dijo en San Juan 5:39, ustedes investigan las Escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Entonces, la forma en la cual nosotros no cometamos los mismos errores que cometió el rey Saúl es que nosotros conozcamos la palabra de Dios y la obedezcamos, porque a Él le agrada más la obediencia a su palabra que los sacrificios, porque la rebeldía a su palabra es como la hechicería, como el pecado de hechicería, o sea, como el pecado de brujería, y es como idolatría hacerse terco a la palabra de Dios. Necesitamos nosotros como católicos comenzar a leer las Escrituras, comenzar a escudriñarlas, conocer nuestra fe católica a través de ellas y ya abandonar esa pereza. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros al teléfono? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a cosas vanas, a estar viendo videos que nada edifican nuestra vida, nuestra mente, nuestra fe? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a ver la televisión? Pero lastimosamente no somos capaces de dedicar un par de minutos a la lectura de la Biblia cada día. Y podemos pasar horas y horas en el teléfono, en la televisión, pero no podemos dedicar un par de minutos a la lectura de la Biblia. Y siempre ponemos muchas excusas, como por ejemplo, no la entiendo. Pues la Biblia poco a poco, al irla leyendo, se va entendiendo. También bajo las páginas hay una porción que se llama notas o comentarios, que ahí te explica cuál es el significado de ese texto que estás leyendo. Entonces ya dejémonos de las excusas. Hoy en día tenemos muchas formas de conocer la palabra de Dios, de poder nosotros entender qué es lo que quiere decirnos. Podemos buscar explicaciones de ellas en el internet. Podemos nosotros buscar a personas que tengan mayor conocimiento de la Biblia y preguntarles qué significa esta parte de la Biblia que he leído que no la entiendo. Pero es tiempo que lo hagamos, es tiempo que busquemos de verdad al Señor. Es tiempo que busquemos realmente su santa palabra, que la leamos y que ya nos quitemos
ese eslogan que nos han puesto, que los católicos no conocen la Biblia, los católicos son perezosos para leer las Escrituras. Es tiempo que nosotros de verdad busquemos a Dios. Es tiempo que nosotros de verdad conozcamos su santa palabra. Esa es la invitación que yo te hago en este día. Que conozcas tu fe, que conozcas al Señor, que conozcas la palabra de Dios y que ya no estés desperdiciando tu tiempo y que dediques el tiempo al Señor y que no creas tú que solo con ofrecerle sacrificios a Dios le estás agradando, porque a Él le agrada más la obediencia a su palabra que los sacrificios. Entonces en este día mi invitación es que conozcas la palabra de Dios. Si quieres que hable de algún tema en específico, coloca tu comentario y haremos un video en base a lo que tú quieras que hablemos. Si te gustó este video, te pido que le des like, te suscribas a mi canal y compartas este video con otras personas. Que Dios te bendiga.